Empezaremos hablando acerca del triángulo rectángulo. Este triángulo se caracteriza por tener un ángulo recto o de 90 grados y los otros dos ángulos agudos. También debemos recordar que los nombres de los lados del triángulo rectángulo son nombres especiales. Tenemos acá al cateto AB, el cateto BC. Estos lados del triángulo rectángulo se caracterizan porque se cortan en forma perpendicular. Como pueden ver ustedes en su pantalla, el cateto de color rojo y el cateto de color verde. El tercer lado es el lado más grande del triángulo rectángulo. Recibe el nombre de hipotenusa y se caracteriza porque se opone al ángulo de 90 grados. Ahora vamos a aclarar algunos conceptos relacionados a los ángulos agudos y a los catetos. Empezaremos primero con el cateto AB. Todo cateto recibe doble función. Lo vamos a ver en estos momentos. Empezaremos con el cateto AB. El cateto AB, cuando lo comparamos con respecto a su ángulo opuesto, en este caso que es teta, se le llama cateto opuesto de teta. Se le dice así porque se opone al ángulo teta. Eso sucede en este ejemplo. Pero además, AB también se le va a llamar cateto adyacente de alfa. ¿Por qué se le llama cateto adyacente? Porque se le está comparando con el ángulo alfa, en este caso, que está junto a dicho cateto. Lo mismo va a suceder con el cateto BC. El cateto BC también cumple doble función. Se le va a llamar cateto opuesto de alfa, porque precisamente en este ejemplo se opone a dicho ángulo alfa. También se le va a llamar cateto adyacente, en este ejemplo adyacente de teta, porque está junto al ángulo teta. Estos conceptos debemos tenerlo muy claro para poder más adelante entender el lenguaje que vamos a utilizar. Vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y empezaremos por la primera razón trigonométrica, el seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Dividiendo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al cateto BC, cuya medida es 5 centímetros. Ahí lo tenemos. Y la hipotenusa en nuestra figura corresponde a la medida del lado AC, que vendría a ser 13 centímetros. Como pueden ver ustedes, las unidades de medida se van a simplificar siempre. Centímetros arriba y centímetros abajo, lo simplificamos. Entonces, de aquí en adelante, solamente trabajaremos con los números, obviaremos a las unidades de medida, porque hemos visto que siempre se van a simplificar. Entonces, el seno de alfa sería igual a 5/13. Ya tenemos calculado el seno del ángulo alfa. Ahora vayamos a calcular la siguiente razón trigonométrica, el coseno de alfa. ¿Y cómo se calcula el coseno de alfa? Dividiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto adyacente de alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y la hipotenusa, en nuestra figura, vendría a ser la hipotenusa AC, cuya medida es 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 12/13. Ahora calcularemos la siguiente razón trigonométrica, la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula también la tangente de alfa? Muy fácil.
dividiendo el cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al lado BC, cuya medida es 5. Y el cateto adyacente de alfa en nuestra figura corresponde al lado AB, cuya medida es 12. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual a 5 sobre 12. A cierta hora el Sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados. Calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 6 metros. Ilustremos este enunciado con un gráfico. Observas el árbol, ahora el Sol. Sabemos que la luz se propaga en línea recta y que una consecuencia es la sombra. Tracemos la altura del árbol, que vamos a llamar H, roja. El ángulo de elevación 60 grados y la sombra 6 metros. Hemos formado un triángulo rectángulo. Le podemos aplicar o el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. En este caso, debemos buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos que la razón es la tangente. En este caso, tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto en la altura del árbol sobre el cateto adyacente 6 metros. Debemos despejar H. Como 6 metros está dividiendo, pasa al otro miembro de la ecuación a multiplicar, de donde H es igual a 6 metros por la tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados es igual a la raíz de 3. La reemplazamos. Raíz cuadrada de 3 es igual a 1,73. Efectuando el producto 6 metros por 1,73, obtenemos que la altura del árbol es 10,38 metros.